Vamos a encomendar este tiempo en las manos del Señor. Algunos vienen de su trabajo, algunos han tenido un día ajetreado en sus casas. Vamos a seguir nosotros con esta serie de estudios de los protagonistas de la Biblia. Vamos a comenzar a ver el Nuevo Testamento y vamos a pedir al Señor, ¿verdad?, que Él nos está hablando a través de su palabra hoy. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, hoy delante de tu presencia a través de Cristo para darte gracias por este día. Gracias, Señor, por esta instancia en la cual nosotros podemos estudiar y conocer más al Dios de la palabra. ¿Cuántos han creado, Señor, un Dios falso? ¿Cuántos tienen en sus mentes un concepto totalmente humano de ti, Señor? Pero nosotros creemos que tú decidiste revelarte y darte a conocer a través de tu palabra. Queremos desarrollar, Señor, una comunión más cercana, una comunión íntima contigo. Queremos que puedas hablar a través de tu palabra y nosotros poder tener el oído para escuchar, Señor, lo que tú hoy nos quieres decir. Que tu Espíritu Santo sea bendiciendo nuestras mentes, traiga esa iluminación para poder comprender lo que tú hoy nos quieres decir. Creemos que en tu palabra está tu perfecta y buena voluntad. Queremos, Señor, oír y conocer cuál es tu voluntad. Queremos obedecerla y por sobre todas las cosas queremos amar el hacer tu voluntad, Señor. Obra a través de tu palabra, obra a través de tu presencia maravillosa en nuestros corazones y ministra a cada uno de mis hermanos, Señor, que se conectan y que verán este video a través de YouTube. Bendícenos, Padre, y dejamos todo en tus manos. Por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos entonces a comenzar con este estudio bíblico. Vamos a hablar de aquel hombre que rompe con los 400 años de silencio profético. Durante las dos clases anteriores vimos el periodo intertestamentario, vimos la etapa griega, después vimos la etapa romana. Hemos visto cómo se ha ido desarrollando una serie de sucesos que favorecen finalmente y que potencian el mensaje de Cristo aquí en la tierra. Cómo el cristianismo, de ser una secta judía, en un par de siglos pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano. Fue un impacto y un crecimiento explosivo, quizás como nunca antes se había visto y como nunca antes se verá. Pero sabemos que, y la palabra así lo dice, que el Señor Jesucristo vino en el momento indicado. Y también para la venida del Mesías, para la venida del Salvador que se había esperado por miles de años, había que preparar, ¿cierto?, el camino para este Mesías, y Dios escogió a Juan, quien además tenía parentesco, ¿verdad?, con Jesucristo, para ser aquella voz que clamaba en el desierto, aquel que iba a preparar, ¿cierto?, iba a sacar toda imperfección del camino, toda curvatura. El Rey de Reyes pueda pisar este suelo y pueda traer la paz a su nación. Así que vamos a comenzar con el estudio de la vida de Juan el Bautista. Bueno, Juan el Bautista nace a fines del siglo I a.C. Aproximadamente Juan era 6 meses mayor que Jesucristo. Lo sabemos porque
cuando María, ¿verdad?, visita a su pariente Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, tenía aproximadamente este periodo en el embarazo, ¿cierto?, de Juan. Los padres de Juan el Bautista fueron Zacarías y Elizabeth. Zacarías era un sacerdote judío. ¿Qué hacían los sacerdotes judíos? Trabajaban dentro del templo y administraban su mantenimiento. Además, tenían la función de enseñar la palabra de Dios y dirigir los servicios de adoración. ¿Ya? Es maravilloso en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, nos habla de cómo el Señor se les muestra se le muestra a Zacarías y le entrega la promesa de la venida de Juan. Recordemos que Zacarías y Elizabeth era estéril, además eran personas mayores. No es un dato menor. Si usted busca la palabra del Señor, se va a encontrar con muchas mujeres estériles que recibieron la bendición de parte de Dios y el Señor abrió esa matriz y pudieron tener hijos. A ver si alguno se recuerda, me puede decir unas. Hay varias, hay varias. Ana. Ana, bien. Sara. ¿Alguna otra? No, Sara no. Ah, sí, Sara sí. ¿Ah? Sara. Sara, ya, bien. A Raquel, ver, Raquel, ¿quién más? Rebeca, Rebeca, casi todas las madres, las matriarcas, por llamarlo así, en la nación de Israel, eran estériles. Bien. Pero no es un tema menor que grandes hombres de Dios también nacieron de estas mujeres que eran estériles. Está el caso de Isaac, ¿verdad? Tenemos el caso de Samuel, su madre Ana, ¿verdad? Tenemos el caso de Juan el Bautista. Dios habla con Zacarías en una situación bien particular. Yo les digo, miren, cuando el ángel habla con Zacarías, Zacarías se encontraba quemando incienso, estaba quemando incienso en el lugar santo. Para que ustedes sepan, aproximadamente en esa época habían 20.000 sacerdotes. 20.000 sacerdotes. A los sacerdotes los dividieron en 24 grupos, ¿ya? Y estaban divididos en distintas clases. Zacarías estaba en la clase de Abías, ¿ah? Y esa clase debía ministrar esa semana en específico. Prácticamente podemos decir que un sacerdote quemaba incienso en el lugar santo una vez en su vida, porque eran muchos los sacerdotes que habían. Entonces, no es casualidad que justo ese día en el cual Zacarías se encontraba ejerciendo esta labor, imagínense, esperaba quizás por cuánto tiempo, que el Señor le habla y le anuncia la venida de Juan el Bautista, un gran siervo de Dios, un profeta que marcó no solo a esa generación, sino que tenemos testimonio, ¿cierto?, de los padres de la iglesia que nos hablan también del mensaje de Juan el Bautista y de su importancia en la preparación de la venida de Cristo en su ministerio aquí en la tierra. Entonces había un sorteo y justo toca ese día que Zacarías tenía que estar en ese lugar. Dios guiaba los acontecimientos de la historia al preparar el camino para la venida de Jesús a la tierra. Imagínense, ya vimos durante todo el periodo intertestamentario todo lo que se tuvo que dar, ¿cierto?, para la venida de Jesucristo en el momento preciso y también aquella persona que prepararía la venida de Cristo aquí en la tierra no debía ser tampoco algo casual, preparó a sus padres, preparó en la ocasión específica para anunciar la venida de este hombre, Juan el Bautista. Lo bonito de esto que a Zacarías y a Elizabeth no los motivaron solo los impulsos de seguir normas,
ya no tenían un actuar religioso, sino que respaldaron su posición con obediencia profunda a Dios. Obedecer en espíritu significa entender las intenciones de Dios, acatar antes que distorsionar su propósito al seguir la letra de la ley solamente, no como los líderes religiosos a los que Jesús llamó hipócritas. Zacarías y Elizabeth no se detuvieron en la letra de la ley, su obediencia fue de corazón y por eso los llamaron a ambos, a estos padres justos delante de Dios. Esto nos habla también un poco de la formación, aunque no se nos especifica de qué manera Juan el Bautista fue educado por sus padres, sí nos habla de un hogar en la cual ambos padres eran muy temerosos de Dios, obedientes a su palabra. Algo que no deja de sorprenderme es que Zacarías, cuando escucha la voz del ángel, cuestiona el designio de Dios. O sea, dice, o sea, tú me estás diciendo que yo, siendo viejo, mi señora siendo estéril, vamos a tener un hijo ahora. Y como testimonio de esta incredulidad, quedó mudo Juan el Bautista hasta el día de la circuncisión de Juan el Bautista, es decir, al 8º día de haber nacido. Y bueno, a mí no me gusta alegorizar mucho, pero es bonito también entender en la situación en la cual Zacarías recibe el mensaje del ángel, el anuncio de la venida de Juan el Bautista, porque, como bien sabemos, el incienso se quemaba 2 veces en el día dentro del templo. Cuando el pueblo veía el humo, el incienso, ¿qué debía hacer? Orar, porque el incienso simboliza las oraciones del pueblo. Y este humo, ¿cierto?, que subía adelante hacia arriba, ¿cierto?, que subía, representaba estas oraciones. Y en ese momento de súplica, de entrega, de búsqueda, de comunión, Dios habla y le entrega esta tremenda bendición a Zacarías, ¿ya? Vemos también que es el mismo ángel Gabriel que habla a María, también es aquel que anuncia la venida de Juan el Bautista. Zacarías es uno de los primeros en enterarse de lo siguiente, que Dios estaba preparando efectivamente la venida, ¿cierto?, del Mesías a la tierra. Zacarías y su esposa Elizabeth eran conocidos por ser personas que vivían una vida santa, apartada para Dios. Y por lo tanto eran la pareja ideal para desempeñar esta tarea especial. Nosotros como hijos de Dios no veneramos tampoco, por ejemplo, la figura de María o de José, pero no podemos negar la entrega y la obediencia de María y José, que incluso expusieron su propia integridad por cumplir el llamado de Dios. Así también los padres de Juan el Bautista fueron unas personas muy entregadas al Señor. Así que dentro de los anuncios también, algo que, que es importante para Juan el Bautista, que Juan el Bautista fue apartado para Dios desde antes de su nacimiento. Desde el vientre de su madre se le dijo que no iba a beber vino, que debía abstenerse de cosas. Esto, ¿a qué puede hacer alusión? Si alguno me puede decir. ¿Qué tenía de especial este llamamiento en Juan el Bautista? Por lo que dice la palabra del Señor y lo que nosotros entendemos, aquellos que se abstenían, ¿cierto?, del vino, de la bebida, que no era algo mal visto o pecaminoso en sí, pero sí el Señor a ciertos grupos o a personas los llamaba y a abstenerse incluso de cualquier tipo de bebida alcohólica eran a los nazareos,
sea, un llamado a una santidad, un llamado a estar aparte, un llamado a no vivir inmerso en o bajo las costumbres que practica el resto del mundo. Debía mantener, ¿cierto?, una vida especialmente apartada para él. De hecho, Juan el Bautista adquiere un estilo de vida, algunos lo relacionan con los ascetas, que eran personas que se aislaban de la sociedad, que buscaban a Dios de una manera, o buscaban esa vida de santidad apartada, mucho más extrema. Juan el Bautista decidió vivió en las montañas, dice la palabra de Dios que comía miel, se alimentaba de langostas, se abstuvo de familia, se abstuvo de tener algún bien, alguna posesión, andaba vestido, ¿cierto?, con pieles de animales. Era bien, bien particular, debe haber sido ver a Juan el Bautista predicando o llevando a cabo su ministerio. Una manera de entregar un mensaje bien, bien potente y directa. De hecho, a él se le llama, ¿cierto?, a seguir el ministerio profético de Elías. El mismo espíritu de Elías debía tener Juan el Bautista, aquel que era capaz de reconciliar a los padres con los hijos. Ese espíritu se le entrega a Juan el Bautista. Inmediatamente la gente empieza a hacer rumores acerca de él, si es que él efectivamente era el Mesías, si era Elías, como también se lo dijeron a Jesucristo, si era Moisés, porque vieron en él algo especial. Por eso este profeta, que fue el último que se menciona en la Biblia, Juan el Bautista, dejó una marca que, como les había dicho antes, hasta hoy nosotros sabemos quién fue Juan el Bautista, aunque su ministerio fue muy cortito, fue muy corto. Más adelante vamos a ver por qué fue tan corto, pero en poco tiempo logró alborotar mucho a esa nación. Un hombre de procedencia muy humilde logró alborotar aquella nación, anunciando que venía aquel prometido desde hace mucho tiempo, aquel que traía paz a su nación. Zacarías había orado toda su vida, ¿verdad?, por un hijo, y ahora mientras oraba, Dios le anunció la respuesta a sus peticiones. Así que esta es una tremenda bendición que recibe Zacarías, y sin duda desempeñó una labor correcta como padre. Qué importante para los padres también poder entender que la paternidad, así como un matrimonio o el llevar a cabo una familia, es un ministerio dado por Dios. No verlo solo como una opción de vida, que hoy día sí algunos lo analizan. El tener una familia es una opción de vida, pero también es un ministerio que debería ser prioridad para cada uno de nosotros. Por lo mismo, cuando uno mira los requisitos para liderar dentro de la iglesia, uno de los requisitos importantes que aquel que quiera liderar en la obra de Dios primero tiene que ser capaz de liderar en su hogar. Aquel que no gobierna su casa no puede gobernar, ¿cierto?, la mies de Dios, porque mi primer ministerio es mi hogar. La palabra de Dios dice que al niño nosotros debemos entregarle la palabra del Señor, guiarlo, Señor, por la verdad, y enseñarle a amar a Dios de todo corazón, y cuando esté viejo nunca más se va a apartar de ella. Son fundamentales los primeros años de vida, determinan increíblemente lo que va a pasar con uno el resto de nuestras vidas. Así que para aquellos que son padres, quizás no vino un ángel y te entregó el ministerio de tu hijo y te dijo,
cuídalo porque es algo preciado que yo te estoy dando a ti, que él tiene que cumplir un ministerio y de ese ministerio tú vas a tener que dar cuenta, pero la palabra de Dios dice que los hijos que nosotros, que los hijos que se tienen son herencia de él, son posesión suya. Además, contextualizando un poquito esto históricamente, como lo habíamos visto en la clase anterior con el hermano Cristóbal, Zacarías desempeña toda su labor y se desarrolla como persona durante el reinado de Herodes. Herodes el Grande. Recordemos que después su reino se divide en 4 partes. En la provincia de Judea quedó Herodes Antipas, quien después se las vería cara a cara con Juan el Bautista. Bueno, si tuviéramos nosotros que definir cómo el Señor describe el ministerio de Juan el Bautista y lo pudiéramos resumir, en primer lugar podríamos decir que Juan el Bautista fue llamado a ser un constructor de caminos. Esto está en base al estudio de Lucas, ¿sí? Porque sabemos que de Juan el Bautista se nos menciona en el Evangelio de Juan y también se nos menciona en el Evangelio de Marco, un poquito más en profundidad, pero vamos a basarnos en lo que se nos dice ahí en el Evangelio de Lucas acerca de este hombre. Dios prescindió de los gobernantes grandes y poderosos, ¿m? Y dio su palabra a un profeta judío de las regiones desérticas. Si usted quizás hoy día viera a Juan el Bautista caminando por la calle, le daría pena y le entregaría una moneda. La nación de Israel se encontraba en un desierto espiritual. Había un grupo religioso que ya se había consolidado fuertemente, llamado los fariseos. Ellos procuraban, ¿cierto?, cumplir y se jactaban de cumplir la ley de Dios de letra a letra. Al pueblo también lo sometían a un régimen de leyes. El ejercicio de los sacrificios se había vuelto absolutamente religioso. El corazón de la nación de Dios estaba muy lejos de él. La gente no estaba buscando a Dios de todo corazón. No había una entrega sincera. Por lo tanto, necesitaban que alguien los removiera de piso, que alguien lo hiciera despertar de ese letargo y darse cuenta su estado espiritual real, que una capa de religiosidad no va a cubrir la carencia espiritual del hombre. No por el hecho de ser religiosos, nuestra vida agrada a Dios. Y eso está muy claro con la vida de los fariseos. Y Juan trajo un mensaje fresco, trajo un mensaje de esperanza a una nación que no tenía ningún tipo de esperanza. Ellos creían que la libertad que traía este Mesías era una libertad física, una libertad política, una libertad que traería un gobernante, un militar. Pero Cristo traería la mayor de todas las libertades, de la cual usted y yo somos partícipes. Nosotros somos libres de la esclavitud del pecado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, porque Cristo nos trajo la verdadera libertad. Si tú conocieres y conocerás si el Hijo os libertare, dijo él, verdaderamente ustedes serían libres. Y lamentablemente ellos no lo entendieron así. Ellos pensaban en la libertad física. Pero Cristo trajo la libertad más grande que nosotros podíamos aspirar. La libertad de la esclavitud y el yugo del pecado. Por cuanto todos pecaron,
estaban todos destituidos de la gloria de Dios. Y Juan trajo las buenas nuevas, el evangelista Juan trajo las buenas nuevas del Mesías y de su reino. Juan no solo fue un profeta, ¿ya?, que anunció la venida del Mesías, sino que también él fue parte de la profecía. Si alguno quiere leer, por favor, no sé si alguien está por ahí con la Biblia en mano, Isaías capítulo 40, versículo del 3 al 5. Isaías capítulo 40, del 3 al 5. Que Dios bendiga a todos los hermanos que se han podido conectar. ¿Alguien lo tiene por ahí? Isaías 40, Sí, versículo 3 al 5. del 3 al 5 dice así: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, Amén. enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y baje todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Amén. No sé, pastora, aprovechando que nos dio la lectura, si nos pudiera dar un poquito un contexto a esa profecía. ¿A qué está haciendo alusión el profeta Isaías cuando habla de esta voz que clama en el desierto, preparar el camino, enderezar las sendas, allanar los montes, los valles, dejarlo todo planito? ¿A qué está haciendo alusión ahí el Bueno, profeta Isaías? primero en el contexto de Isaías capítulo 40, los capítulos anteriores hablan de juicio. ¿Mm? ¿Ya? Y a partir del 40 cambia el tono y es un tono de consuelo, de esperanza. Entonces, este es una profecía hacia un futuro, ¿ya? Y habla de alguien que va a preparar el camino para que venga el Mesías. En este caso es Juan el Bautista. En la antigüedad cuando iba a venir un rey importante, venían precedían a esa venida personas que allanaban el camino, despejaban todo, sacaban las piedras porque venía el rey. Entonces, Juan el Bautista va a hacer eso. Él es esa voz que clama en el desierto y él prepara el camino para que el rey venga, que va a ser Jesucristo. Él va a allanar el camino, él está preparando la tierra, como decías tú, con su predicación, hablando un mensaje de arrepentimiento para aquella época, porque se habían apartado del Señor. Él está preparando, está allanando el camino. Esa era la misión de Juan el Bautista. Entonces eso también traería consuelo, porque a través de ese rey, Dios iba a hacer verdadera justicia en la tierra. Amén. Qué tremendo honor para Juan el Bautista. Una jerga bien, no quiero ofender, es como ser el telonero, ¿ah? Como el plato de entrada, pero preparando, ¿cierto?, la venida del Mesías. Qué tremendo honor que recibió Juan el Bautista. Por eso lo podemos comparar con un constructor. Juan, como constructor, tenía que remover mucha basura espiritual, esa religiosidad vana, para que la gente pudiera estar lista para dar la bienvenida a su Mesías. El ministerio de Juan al bautizar apuntaba hacia la venida del Salvador, que es distinto al bautismo cristiano, porque el bautismo cristiano mira esto en retrospectiva, o sea, hacia atrás. Cuando nosotros nos bautizamos, nos estamos identificando, ¿verdad?, con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Los judíos bautizaban a los gentiles prosélitos. ¿Qué es un gentil? Una persona no judía. Cuando ellos aceptaban, ¿cierto?, la fe judía, debían bautizarse. Pero no bautizaban a los judíos. Esto era en exclusiva para gentiles prosélitos. Juan, por otra parte, llamaba a los judíos a que se arrepintieran. Y aquí hay algo distinto, porque él se daba cuenta. Los judíos decían: yo soy hijo de Abraham,
¿De qué me voy a arrepentir si yo soy el hijo de la promesa? Yo soy amado por Dios. El gentil es como un perro. El gentil debe arrepentirse. Yo no tengo que arrepentirme de nada. Pero Juan los llamaba a todos estos al arrepentimiento. Lamentablemente, ¿quiénes fueron los que más recibieron el mensaje de Juan el Bautista? Publicanos y gentiles. Perdón, y soldados. Imagínense, dos clases que eran menospreciadas por toda la sociedad judía. Esos eran los que seguían a Juan con más temor. Soldados que trabajaban para un imperio invasor y publicanos que tomaban impuestos para entregárselo a este imperio invasor. Pero estos fueron los humildes que recibieron el mensaje y se arrepintieron para el perdón de sus pecados. Miren lo que nos aporta el hermano Boris para que vean la calidad, no sé, de persona y de ministerio del apóstol Juan. Cristo mismo dijo, de mujer no ha nacido alguien más grande que Juan, y es verdad. Así que era difícil el mensaje de Juan, sí, era muy difícil. Hace tiempo que no recibían un mensaje duro estos judíos, pero el Señor usó a este hombre humilde para despertar esas conciencias. Como también podemos ver el ministerio del apóstol Juan, como el de un agricultor. ¿Alguien puede leer los versículos 7 y 9 del capítulo 3 de Lucas, por favor? Estos son los pasajes que en alguna iglesia no se predica mucho porque suenan como muy duros, ¿verdad? Amén. Cristóbal. 7 al 9. Sí, con voz de enojo, por favor. Dice así: muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién os dijo que podríais escapar del castigo que se acerca? Producid frutos que demuestren arrepentimiento y no os pongáis a pensar, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Generación de víboras, le hablaba a todo esto religioso. Aquí vemos a Juan como un agricultor que derriba árboles sin fruto, ve a la serpiente huir al campo cuando se incendian, ¿cierto? Todas estas malezas, todo lo que va quedando después de la cosecha, todos estos animalitos tienen que esconderse para no morir. Juan llegó a la raíz de las cosas y llamó a las personas al arrepentimiento. Hay algo de lo que la gente no quiere oír y es una verdad incómoda. Hay una ira venidera y la única forma de librarse del juicio es abandonar el pecado y entregarse en las manos del Salvador. No hay otro camino, no hay otra verdad, solo Cristo nos puede liberar de este castigo, de pasar una eternidad lejos del Señor. Claramente, si usted ve los evangelios, los líderes religiosos no obedecieron el llamado que hizo Dios a través del apóstol Juan, y Juan les llamó a ellos víboras. Y si nos vamos con su amigo, ¿cierto? Su cercano y aquel que le preparó el camino, Jesucristo, a estos mismos líderes religiosos los llamó hijos del diablo. Porque Satanás es la serpiente y tiene a sus hijos. Juan precede a Jesús, y esto es súper decidor, porque nada es por casualidad, porque la predicación del juicio siempre debe venir antes de la declaración de la gracia salvadora.
Primero convicción y luego conversión. Por mucho tiempo yo he escuchado que se dice en la iglesia, tú quieres ser salvo, tienes que creer, fe. Pero sabemos que para la conversión real, por el nuevo nacimiento, deben darse dos factores importantes. Antes de la fe, debe haber un arrepentimiento genuino. Debo tener convicción de pecado. Por lo tanto, un mensaje evangelístico que no me habla de pecado no está cumpliendo a cabalidad el propósito, arrepentimiento y fe. Si yo tengo un problema y quiero salir de ese problema y yo me lo estoy generando, primero yo tengo que reconocer que tengo un problema. Y sabiendo que tengo un problema, voy a buscar soluciones para salir de aquel problema, ¿o no? O usted cuando se enferma, bueno, algunos lo hacen así, no lo haga. Alguno cuando se enferma va a la farmacia y dice, tengo un dolor. No sé si me duele la cabeza, no sé si me duele el estómago, no sé si me duele el cuerpo, no sé. Sé que tengo un problema, deme un remedio para eso. La pobre persona ahí en la farmacia no va a saber qué darle. Pero si usted va con una receta médica, con un diagnóstico médico, con los exámenes que respaldan eso y dicen, yo realmente tengo este problema y me recetaron este remedio para este problema, porque usted sabe lo que tiene, le van a dar un remedio adecuado para su problema y lo va a poder combatir y va a poder sanarse. De la misma forma pasa con el pecado. Si yo no tengo convicción de pecado, no voy a entender la necesidad de un Salvador. No voy a entender por qué vino Jesucristo. No voy a entender mi incapacidad, mi indignidad para buscar a Dios por mis propios medios. Por eso cantamos la alabanza, yo era vil indigno, porque es verdad. Eso éramos nosotros. Sin Cristo teníamos un gran problema y la única solución es Jesucristo. Por eso es importante que antes de la conversión tiene que haber una convicción de mi realidad delante de Dios, del problema que yo tengo con Él, que es el pecado. Así que no fue casualidad que viniera Juan y hablara este juicio, para que después viniera Jesucristo con la solución al hombre. También Juan lo podemos ver como un consejero. Juan tuvo muchos seguidores y lo podemos ver después que cuando ya está preso Juan, porque lo encarcelan, ¿verdad? Los seguidores de Juan van donde Jesucristo y tienen diálogos con él. Tenía seguidores Juan. A ver, alguien por acá me habló en el chat. Fran dice, Dios tenía un propósito en Juan. Amén. Dios tenía un propósito y lo preparó desde el vientre de su madre, así también como lo tiene contigo y con todos nosotros. Y Juan dedicó este tiempo de tener discípulos. Un discípulo no es alguien que tú le prediques una vez y no lo veas más. Son personas que están contigo, que pasan tiempo contigo. Él se dio ese tiempo, los preparó para el bautismo y también para su vida nueva de fe, apartado, ¿cierto?, de todo lo malo. En general las amonestó a ser generosos y compartir las cosas que tenían. Los llamaba mucho a una fe evidenciada en frutos. Yo no saco nada con ser un religioso si mi vida, si mi testimonio se aleja mucho de lo que Dios habla en su palabra. Si el amor de Dios no está reflejado en mi vida, yo no conozco a Dios, aunque me sepa la Biblia tapa a tapa. En general, encargó a los cobradores de impuestos a que fueran honrados, y a estos soldados que trabajaban incluso para el imperio, a
ser personas justas. Em, lo más probable es que estos soldados no eran soldados romanos, sino que eran soldados judíos que pertenecían a la guardia del templo o a la misma corte de Herodes. ¿Ya? Es inc- increíble que uno ve el mensaje duro en Juan cuando les dice generación de víboras, el hacha está, cierto, puesta en la raíz del árbol y todo árbol que no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Pero si usted analiza la predicación de Juan, no condena a los cobradores de impuestos ni a los soldados de profesión. Simplemente le dijo a los publicanos, a los soldados, que hicieran con honradez su trabajo y que no hicieran daño a nadie. Podían seguir sus vocaciones respectivas y eso también no los excluía de poder servir a Dios. En el análisis me llama la atención porque Juan era una persona que tenía un estilo de vida asceta, o sea, esta persona, él vivía en una montaña, no trabajaba de manera, por decirlo así, material, no desempeñaba otro oficio, se dedicaba exclusivamente a su ministerio, muy apartado de la sociedad y muy apartado de cualquier agente contaminante en su comunión con el Señor. Pero a las personas que vivían en esta realidad ya inmersos, ¿cierto?, en este mundo que no es bueno y en el cual nosotros también estamos inmersos, Juan no les dijo apártense, no, sigan trabajando, haciendo sus labores, pero lleven una vida justa. ¿Mm? Así que es un buen consejo para cada uno de nosotros. Quizá no todos tenemos la vocación de dedicarse 100% al ministerio y algunos a veces se entristecen y dicen, me gustaría, o escuchan el testimonio eh, de personas que han dejado profesiones y se han ido a otros países, quizás, y a unos otros se han dedicado al pastorado y uno puede estar un poco triste y decir, Señor, quizá, bueno, quizá el Señor te tiene ahí en el lugar donde tú trabajas por una razón. Busca el reino de Dios, su justicia, dice la palabra de Dios, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si el Señor te puso en algún lugar, también ahí Él tendrá un propósito y por algo Él te tiene en aquel lugar. Voy leyendo aquí los comentarios en el chat. Si no quieren, si no pueden hablar, también lo podemos comentar. Dios tiene un propósito diferente para algo. Qué bueno, Fran, tu aporte, que entendamos que Dios es multiforme y de acuerdo a la gracia de Él, a cada uno nos va a dar ministerios distintos, nos va a dar dones distintos. El mundo a usted lo valora por lo que tiene, por sus logros. En la iglesia a usted lo valoran por lo que hace, muchas veces, pero Dios lo valora a usted por lo que usted es. Para la gente quizá hay un área ministerial que es mejor, más bonita, más llamativa, pero si el Señor le dio un ministerio, tiene la misma dignidad y el mismo valor para Dios, que quizás otro ministerio que muchas personas lo admiren y sea mucho más visible. Pero nosotros no estamos por vista, ni por ser vistos, ¿cierto? Queremos agradarle al Señor y cumplir el propósito que Él dio para cada una de nuestras vidas. Juan el testigo. Juan no vino a hablar de Él, no vino a exaltarse a Él. Él vino a dar testimonio del Hijo de Dios. No sé si Juan tuvo la claridad de lo poquito que duraría su ministerio, pero lo aprovechó tan bien porque hablaba del Mesías en cada una de sus predicaciones. Si la gente hubiera conocido la Escritura, hubieran estado listos para este acontecimiento. Imagínense la venida de Dios mismo hecho carne. Dios encarnado. Qué bendición. Es como, no sé, es un ejemplo bien burdo, pero me imagino que en usted igual generaría esto expectación. Si lo llamara, bueno, no sé qué ejemplo, porque hablar hoy día de algún político, pero supongamos que el presidente de la República lo llama por teléfono y dice, mañana voy a tomar desayuno con usted a primera hora. ¿Usted lo recibiría en pijama?
sin lavarse la cara, sin lavarse los dientes. ¿No se preocuparía al menos de hacer un poquito de aseo en su casa? ¿De tener algo rico para el pan? No sé. Porque el presidente de tu país es alguien importante. Entonces, imagínense que venga Dios encarnado y no estar preparado para eso. Y los judíos no estaban preparados para eso. Les sorprendió. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. No sabían quién era. No tenían idea con quién estaban hablando. Lo tenían al frente, lo tocaron. Y lo trataron como un criminal. Y lo mataron. Desechado, despreciado. Pero así fue el ministerio de Cristo. Pero qué triste, de verdad. Más que rabia, puedo decir, me da pena que no hayan podido estar preparados para el evento más importante en la historia de la humanidad. Y bien dice la hermana Fran, sigue aportando más, Fran. No nos vaya a pasar a nosotros lo mismo. Tenemos que estar preparados para recibir a Cristo. Es decir, ven, Señor Jesús, como su iglesia, estar como su novia, estar preparados. Es decir, ven, Señor Jesús. Pero estos estaban absolutamente en tinieblas, no entendían. Y por eso Juan tenía que dar testimonio de la luz. Para que cuando estuviera la luz con ellos, lo anhelaran, lo buscaran, lo escucharan, siquiera, no sé. Fue tan sufrido el ministerio de Cristo. Yo sé que el Señor permite todas las cosas, pero da pena entender que el Salvador del mundo, el ser más santo, más grande, se le haya dado ese trato por nosotros. La humanidad, qué tremendo. Y ahí esto nos hace entender un poco también el amor de Dios y la infinita gracia y misericordia de Él hacia nosotros. En estos pasajes también se nos dan distintas visiones y distintos símbolos. Por ejemplo, está el fuego, que tiene que ver con el juicio, y lo deja muy en claro. Juan describió a Jesús como un segador o como el aventador en su mano, separando el trigo del tamo. Tenían una herramienta, es como una... ¿Cómo se llama esta herramienta que tiene 3 patitas que se ocupa para la paja? Una horqueta. Ya, sí. La horqueta, bien. Entonces este aventador, ¿cierto?, servía para separar el trigo de lo que no daba fruto o que no generaba ganancia, ¿ya? Entonces se iba a separar el fruto de la paja que debía quemarse. Cuando se habla de que Juan en el versículo 18 venía a anunciar, este término se puede asociar con predicar las buenas nuevas, el evangelio. Juan fue un evangelista que llevaba a los pecadores al Salvador. Predicar significa proclamar un mensaje. Juan fue el heraldo que vino antes del rey y proclamó la venida al pueblo. Y tuvo una gran bendición Juan cuando tuvo un encuentro con Jesucristo personal, cuando tuvo que bautizarlo. Hay que dejar en claro que este fue un acto público que dio un puntapié inicial al ministerio terrenal de Cristo aquí en la tierra. Con el respaldo, ¿verdad? Tenemos la paloma cerca, ¿cierto? Y esa voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. No está hablando
nos está hablando del respaldo, ¿cierto? Y la presencia de la Trinidad apoyando, ¿cierto?, a la persona de Jesucristo. Y en este episodio, que lo vemos ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, Jesús se bautiza no porque fuera un pecador arrepentido, ¿cierto? Tanto el Espíritu Santo como el Padre dan testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios. El bautismo en agua de nuestro Señor fue un cuadro anticipado de su futuro bautismo, ¿cierto?, de sufrimiento en la cruz. Jesús, mediante su muerte y sepultura y resurrección, cumplió toda la justicia. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y finalmente, de Juan el Bautista, podemos verlo como un mártir. No se nos da un cuadro completo de el arresto y el martirio de Juan en Lucas, pero en el Evangelio de Marcos y Mateo sí se nos habla de este periodo final del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista vivió murió a muy temprana edad, murió muy joven. Juan en esta instancia pudo haber modificado un poco su mensaje y pudo haber salvado su vida, pero fue testigo fiel que declaraba la verdad de Dios sin temor o favor. Sabemos que tuvo ahí un conflicto con Herodes Antipas, que se había casado con Herodiana. Herodiana fue la esposa de su medio hermano Felipe. Por lo tanto, ahí había una relación incestuosa. Y Juan, como buen profeta de Dios, un profeta de verdad, no cayó y denunció ese pecado, cosa que Herodes tenía mucho temor de Juan, porque veía en él algo especial. Él sabía que era un profeta de Dios. Pero finalmente logran amarrar, ¿cierto?, a Herodes y le hacen prometer específicamente a la hija de Herodiana la cabeza de Juan en una bandeja. Entonces lo toman preso a Juan y después posteriormente lo matan, ¿cierto? Lo decapitan. Y así termina la vida terrenal de Juan el Bautista. Su ministerio fue breve y tal vez pudiera aparecer como un fracaso, pero él cumplió la labor que tenía que realizar y agradó al Señor cumpliendo esa labor. ¿Qué es más importante hoy? ¿Qué es más importante para nosotros, hermanos? ¿Tu vida terrenal o el ministerio y el propósito que Dios determinó para ti? ¿Alguien me puede responder de manera sincera? ¿Qué prefieres tú? ¿Tu vida o cumplir el llamado de Dios? ¿Qué nos dará más ganancia? Yo creo que el cumplir el legado del Señor, amén, porque nuestra vida terrenal no vale nada sin Dios, porque sin Dios no somos nada, amén. Dios y nosotros puede hacer todo lo que quiera porque es Dios, amén, pero nosotros sin Dios no somos nada, amén. ¿Qué más cuesta, cierto? ¿Qué más vale sufrir unos pocos años, dice la palabra del Señor? ¿Qué más cuesta perder nuestra vida si la vamos a ganar para una eternidad? ¿Cuántos son 70 años en comparación a una eternidad? Marco, Sí. con respecto a la pregunta, igual pienso eso que en esta vida aquí es pasajera. Entonces todo nos va a provocar felicidad momentánea, pero lo que Dios nos trae es una felicidad eterna, algo que será para siempre. En cambio, yo puedo disfrutar esta vida y no cumplir el mandato que Dios me da, pero una eternidad de perdición. En cambio, puedo quizás dejar muchas cosas que a lo mejor para esta vida terrenal me provocan placeres o felicidad momentánea,
pero sé que tengo asegurada una vida eterna con Cristo. Así que no hay donde perderse. El problema es que uno igual es testarudo, pero no hay donde perderse. Es mejor tener aquí sufrimientos momentáneos y sacrificar esta carne, pero para un día estar eternamente con Cristo, a estar feliz aquí un tiempo, una cierta cantidad de años, que saber dónde quizás me vaya a meter cuando en una eternidad y ya muera. Marco. Sí. Es una pregunta igual compleja el ponernos a pensar si realmente estaríamos dispuestos a dar nuestra vida, porque es una realidad que para nosotros es ajena. Nosotros pensamos o idealizamos el cómo sería si alguien llega y nos pone una pistola en la cabeza y dice, reniega de Cristo, te mato. Nosotros por lo general decimos, no, yo no voy a renegar. Pero no es una realidad que tengamos cercana. Y no necesitamos retroceder en la historia para ver a Juan, a Esteban, al propio Jesús o los discípulos que lo hicieron. Dieron su vida por la causa de Cristo. Porque hay países en donde esa realidad no es lejana, sino que es una realidad. Hay países actualmente en donde los cristianos realmente tienen que decidir si guardan su vida o la de sus hijos, su familia, o simplemente renegan a Cristo y pueden vivir, entre comillas, tranquilos. Es complejo para nosotros responder o idealizarnos sobre una realidad que es lejana, que para nosotros no lo vemos en el común, no lo vemos en las noticias, no sale en ningún lado. La gente en nuestra realidad no muere por la causa de Cristo. Lo peor que nosotros podemos imaginarnos, y tal vez sí, estoy dispuesto a pasar, no sé, necesidad por la causa de Cristo, o estoy dispuesto a enfermarme si Dios quiere que me enferme, o perder el trabajo, o perder la casa, pero no tenemos una realidad en donde la gente muera por la causa de Cristo acá, en nuestra ciudad, en nuestro país. Pero hay países en donde sí, la gente muere, la gente es asesinada, entran a las iglesias y son acribillados todos. Muchas personas mueren, las incendian con personas adentro, vivas, son torturadas, son crucificados, decapitados y un sinfín de cosas. Hoy día está sucediendo ahora. Y preguntarnos si estamos dispuestos a dar nuestra vida por la causa de Cristo, para nosotros es mucho más complejo idealizarnos o ponernos en la situación que otras personas. Y tal vez menospreciamos el peso de lo que significa realmente dar la vida por Cristo. En muchos países, que un padre diga eso, es decir, que él está dispuesto a que asesinen a sus hijos, asesinen a su esposa, incluso le quiten la vida al mismo por la causa de Cristo, y es algo que sucede, que la gente lo hace. Recuerdo así rápidamente un testimonio de un niño. El niño no superaba los 7 años en Medio Oriente. Fue asesinado porque él no fue capaz de renegar. Le dijeron, reniega de Cristo. Un niño que no pasaba los 7 años. Y él dijo que no iba a renegar, que él creía en Dios, y fue asesinado. Y eso pasó este siglo, no pasó en la Edad Media, no pasó en la época de los discípulos, fue ahora. Y a conocer esa realidad debería darnos más valor todavía, más valor. Porque como decía Fran, como decía Nayaret, y como también ponían ahí, veían en el chat, nuestra vida no tiene valor fuera de Cristo. Nuestra vida tiene ganancia cuando está en las manos de Cristo. Él lo dijo, quien la pierda por mi causa realmente la gana, pero quien la salve omitiendo mi causa la está perdiendo. Y la única manera en la que nosotros podemos llegar a afrontar una situación así como escribían es gracias al Espíritu Santo. Por nuestro propio valor no podemos dar nuestra vida por una causa. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para enfrentar y ser capaces de desligarnos de lo que más queremos, que es nuestra propia vida, para entregarnos por completo a Cristo. Eso. ¿Puedo agregar algo? Sí. Hola. Lo que pasa es que Pedro lo negó 3 veces sabiendo que lo iba a negar. Entonces muchas veces nosotros pensamos que ¿cómo se llama? Que estamos súper firmes y que nos ponemos en la situación como agregando lo que dice Cristóbal, y en realidad no es nada así. Pues yo creo que Pedro dijo, cuando me pregunten no lo voy a negar. Yo creo que se preparó, pues sí, Dios incluso como que casi le avisó. Yo creo que en su mente decía, ya, no tengo que negarlo. Y cuando pasó la situación lo negó igual.
Entonces muchas veces nos pasa así, nosotros creemos a veces que estamos muy firmes en el Evangelio y en realidad no estamos tan firmes como pensamos. Por eso siempre tenemos que estar muy apercibidos y luchando en todo momento, orando, estando atentos, alertas en todo sentido, todos nuestros sentidos puestos en el Señor. Eso. Amén. Y miren, y a veces no quiero llevarlo tan al extremo como de que quieran quitarte la vida así de manera literal, te maten. A veces hay personas que no están dispuestas a perder una posición por la causa de Cristo. O sea, hoy día hay una cultura y un evangelio que está de moda. Entonces tratamos de adaptar nuestro mensaje y nuestra manera de vivir al mundo para hacerlo más atractivo para el mundo. Y a veces mentimos porque decimos, yo lo hago con un fin evangelístico, y es que es mentira. Lo único que uno busca es encajar. Hoy día hay un afán de ser aceptado por el resto, de vivir en pos de los que los demás esperan de nosotros. Miren ustedes la vida de Juan. Por eso le digo, piensen ustedes en Juan. Si ustedes hubieran visto a Juan caminando por la calle, ¿hubiera tenido algún valor para ustedes ese hombre? ¿Hubieran aspirado a ustedes ser como Juan? Pero ¿qué valor tenía Dios de él? ¿Cómo Dios pesó su vida? ¿Y cuál fue la bendición que recibió Juan por vivir una vida de entrega al Señor? Vivir para su propósito. Por eso el apóstol nos llama y nos dice que en nuestra vida debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo. Ese es el problema. Queremos superación, queremos alcanzar una meta hacia arriba. Pero el camino del cristiano es de negarse, de perder, de humillarse muchas veces para ganar. Que Dios nos ayude, como bien decía nuestra hermana María Cecilia, esto no es con fuerza, esto no es con ganas, es entregarnos, ¿cierto?, en las manos de Dios a través de su Espíritu Santo y dejar que Él nos ayude, nos entregue más amor hacia Él. Marco, ¿Sí? Mira, yo creo que todos cuando entramos al Evangelio, en realidad venimos porque en nosotros hay una gran necesidad. Hay una necesidad espiritual. Yo creo que nadie viene pensando en que si viene al Evangelio va a morir en estos tiempos. Sí. Sabemos que hay gente que sí está dispuesta a poner su vida también por la causa de Cristo. Hay mucha gente que va a lugares donde sabe que está en riesgo su vida. De hecho, hay... Te puedo aportar un poquito, disculpe, Sí, pastor. sí. Hay misioneros que van a lugares ya con el ataúd. Claro. Entonces, claro, lo que yo te decía era lo siguiente, justamente esto. Hay gente que entra o toma un ministerio o toma una responsabilidad sabiendo que está en juego su vida y ellos están dispuestos realmente a dar la vida. En cambio, nosotros, la gran mayoría de nosotros hemos venido por una necesidad que hay, como bien decía, ¿ya? Entendiendo que Dios va a tener misericordia de nosotros y Él está preparando nuestras vidas para poder ir a su presencia. Entonces, hay que ahí marcar un poquito la diferencia del llamado que Dios nos está haciendo. Ahora, por otro lado, sabemos también que todos nosotros, ¿cierto?, tenemos un llamado y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, y lo hemos conversado con Estrella. Pero el día que, si tú estás en el camino de Dios y Dios cumplió el propósito en tu vida, ¡pum!, te fuiste. Puede ser 1 año, 2 años, 20 años, 30 años, te fuiste, cumpliste el propósito de Dios y Dios te tomó y te llevó a su presencia y se acabó. Y esto no es pérdida. Cuando muere aquí en la tierra es un paso que da a la eternidad, entonces es ganancia. Hay que entenderlo desde ese punto de vista. Cuando la gente lo entiende, entonces sabe que realmente el valor de la vida es pequeñísimo a lo que Dios te está ofreciendo. Exacto. Así que
más que nada eso, ¿ya? Yo creo que ahí hay que marcar un poquito la diferencia, donde hay gente que sí está dispuesta a dar la vida por la causa de Cristo, y hay otros que estamos dispuestos, ¿cierto?, a que Dios pueda hacer una obra regeneradora en cada uno de nosotros. Eso, muchas gracias. Amén. Bueno, hermanos, yo creo que ha sido un estudio muy bonito. Me gusta la participación. Les insto, hermanos, a poder seguir con esta serie de estudios. Comenzamos con el Nuevo Testamento. Si tiene tiempo, repase. Habían detalles de la vida de Juan el Bautista que yo ignoraba. Se me habían ido, de verdad. Y preparando este estudio, me di cuenta de muchas cosas, detalles importantes de la vida de este hombre. Cómo el Señor exalta a quienes realmente son capaces de dejarlo todo por Él. Que Dios nos dé más amor por Él, que nos dé más amor por la obra, por las almas, que el ministerio que nosotros tengamos no se centre en nosotros, que nuestro corazón de verdad sea entregarle lo mejor a Él. Porque, como dice la palabra de Dios, por Él y para Él han sido hechas, creadas todas las cosas. Así que Dios les bendiga, hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Me alegro de poder contar con ustedes. Ojalá nos puedan seguir acompañando en esta serie de estudios. Vamos a subir el video más rato a YouTube para que ustedes también lo puedan compartir. Si encuentran que hay alguna persona que necesite palabra de Dios, por favor compártanlo. Es una bendición y debemos divulgarlo, ojalá, a la mayor cantidad de personas posible. Vamos a concluir y vamos a pedir a nuestros pastores, no sé si está nuestra pastora o nuestro pastor, que nos esté despidiendo con la bendición de hoy. Ya, amén. Voy a pedir la bendición e invitar a nuestros hermanos para esta serie de estudios. Vamos a entrar en diciembre, en Navidad, y vamos a hablar del Salvador, qué mejor. Así que Dios nos bendiga y Dios bendiga esta serie de estudios. Y están todos invitados para el próximo miércoles a las 19 horas. No se lo pierdan porque este está muy, muy, muy lindo, muy constructivo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo hermoso, precioso tiempo en el cual nos hemos instruido en tu palabra. Es muy importante, Señor, instruirnos en tu palabra y conocer todos estos acontecimientos con profundidad y darnos cuenta por las Escrituras el gran amor que tú nos tenías, Señor, como todo planificado, todo preparado, alguien que prepara el camino para la llegada del Rey. Y el Rey llega en un humilde pesebre, Emmanuel. Oh, qué lindo, Señor. Qué hermoso es conocerte, qué hermoso es entrar en este tiempo de estudio y vivirlo, Señor, asimilarlo, que esto también nos sirva a nosotros para que posteriormente vamos a la Escritura y repasemos los evangelios, leamos Mateo, Lucas, y disfrutemos y meditemos, Señor, en tu gran amor, como un hombre tan humilde que comía miel silvestre y además de eso se vestía con piel de camello, comparando los sacerdotes de ese tiempo, los sumos sacerdotes, los sacerdotes con un tremendo atuendo, pero tan alejado en ese tiempo de ellos. Y este hombre humilde que vivía en esa soledad, en el desierto, él viene a preparar el camino del Mesías, de nuestro Redentor. Gracias, Señor, y pedimos tu bendición sobre todos nuestros hermanos que están acá, que puedan permanecer y que aún así ellos puedan traer invitados, porque nosotros queremos sembrar la palabra de Dios por todo lugar. A los que van a escuchar este video, que va a estar grabado, que es otra bendición, también ellos sean muy bendecidos y disfruten como nosotros hemos disfrutado de este tiempo de formación. En el nombre de Jesús, amén.